Capítulo 5. Martes a la quinta hora o la clase de gimnasia. Juliana era gorda, pesada y lenta. Tenía 13 años, 1,50 de estatura y 50 y tantos kilos encima, muchos más de los que su uniforme de gimnasia podía contener. Por eso los martes al mediodía, deseaba con todas sus fuerzas no haber nacido. O volverse invisible. O vivir lejos, muy lejos del nuevo liceo, para no pasar por la tortura de ponerse el uniforme en público, delante de las miradas de sus 15 compañeras, mucho más esbeltas que ella. Eso por no hablar de las otras 15 miradas, las de sus compañeros hombres, que siempre se las arreglaban, a esa hora, para espiar por las ventanillas del baño de mujeres. Tal vez pensaba Juliana para consolarse, tal vez a mí ni me miran, seguro están con los ojos fijos en las bonitas del salón. Por ejemplo, en la creída de la Paula, que siempre se cambia junto a la ventana, preciso en el sitio más visible y luego se hace la ofendida cuando descubre que la están mirando. Claro, la muy hipócrita. La tortura de Juliana llevaba varios años y prometía durar muchos más. Había usado ya todas las artimañas, todas las disculpas caseras y todas las excusas médicas para salvarse de la gimnasia. Sufrió intensos dolores de estómago, justo los martes al mediodía. Usó cuello ortopédico solo los martes a la quinta hora. Le dio fiebre de 38 grados 2 martes seguidos y hasta llegó al extremo de romperse un brazo. Ese sí fue su mejor antídoto, porque logró pasar 2 meses y medio enyesada. Es decir, 10 horas de gimnasia mirando la clase desde las graderías, sin mover un dedo. Pero tantos años llenos de martes al mediodía, habían terminado por agotar todas las posibilidades de escape. Así que los martes, a la 1 en punto de la tarde, la clase más cruel de la historia volvía a comenzar. El profesor llegaba horriblemente puntual, con su ridículo uniforme y su silbato de domador de circo, listo para iniciar la función semanal. ¡Pi! Decía su silbato. Lo que traducido al lenguaje humano significaba: hagan inmediatamente una fila por orden de estatura. ¡Pi! Repetía el silbato del domador. Lo que en idioma español quería decir: eso no es una fila, señoritas. Tomen distancia lateral. Después de 10 o 15 órdenes silbadas, la fila quedaba, por fin, decente, según las propias palabras del profesor. Entonces seguían, sin variar un milímetro, los terribles ejercicios de calentamiento. Y 1 y 2, respiren profundo. Y 1 y 2, flexionen el tronco. Y 1 y 2, los brazos a la derecha. Dije a la derecha, señorita Juliana. Me va a tocar devolverla a kinder, a ver si aprende lateralidad. Risitas ahogadas de todo el curso. El brillante entrenador usaba sus chistes de circo para hacer reír al público. Así es muy fácil ser payaso, a costa del malo de la clase, pensaba Juliana, toda colorada. Y como en esas pesadillas en las que uno sabe todo lo que sigue pero no puede despertarse, la tortura se repetía paso a paso, siempre idéntica para ella. Y volvía a trinar el silbato. 2 vueltas a la cancha, trotando. Muévanse, jovencitas, que esto no es un desfile de modas en el club social. Y usted, señorita, no se quede atrás. Ándele, a ver si quema esos kilitos de más. Y Juliana trotaba. Y trataba con todas sus fuerzas de no quedarse atrás, pero llegaba de última. Lenta, pesada e infeliz, era siempre la última de la fila. Hasta que ese día, un martes 13 de abril, Juliana amaneció distinta. Estaba de malas pulgas. Y sin saber cómo ni de dónde, sacó fuerzas y tomó la decisión más importante de su vida. Por eso no pareció inmutarse con el silbato del profesor en sus oídos y se quedó parada en su sitio durante las 30 veces en que el entrenador trató inútilmente de organizar su dichosa fila con ella ahí atravesada. También sus compañeras intentaron, por todos los medios, hacerla mover, hasta que se dieron por vencidas. Y les tocó trazar una línea recta con Juliana Rueda como único punto de referencia. El entrenador, desconcertado, hacía sonar su silbato con más fuerza que nunca. Pero era inútil. Juliana no lo escuchaba. Parecía sorda. Entonces, desesperado, empezó a hacer gestos y a mover las manos enfrente de ella, igualito a un policía de tránsito. Pero era inútil. Juliana no lo veía. Parecía ciega. El profesor llegó a preocuparse. Se puso pálido y se acercó a Juliana a ver si respiraba. Después le tomó el pulso, para descartar cualquier problema médico. Y cuando vio que todo era normal, se sintió con el derecho de estar más bravo que nunca. Entonces empezaron a salir por su boca todas las burlas y los regaños que les había ido soltando a sus alumnos durante 20 años de experiencia. También eso resultó inútil.
Juliana no se puso colorada. Estaba inmóvil e inexpresiva. Parecía de piedra. Ahora era el profesor el que estaba colorado como un tomate. Colorado y furibundo. Empezó con las amenazas. Primero le enunció un 0 en disciplina. Luego lo pensó mejor y decidió expulsarla del colegio, si no recapacitaba inmediatamente. Era su autoridad la que estaba en juego y no estaba dispuesto a tolerar que una mocosa lo pusiera así, en ridículo, delante de toda la clase. Ya iba a saber esa niñita de lo que él era capaz. Y sí. En los minutos que quedaban de clase, el profesor Pacho Donaire fue capaz de casi todo. Gritó, regañó, se lamentó, dijo que necesitaba el trabajo, echó discursos, hizo pataletas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo le faltó llorar. Por fin sonó la campana y rompió el encantamiento. Juliana dejó de ser estatua, dio media vuelta y empezó a caminar por el corredor, con rumbo hacia quién sabe dónde. Todas sus compañeras la siguieron en fila, silenciosas y solidarias, como en una procesión. Nadie le dijo una sola palabra, pero ella tuvo la sensación de no estar sola. Y también, de repente, se sintió extrañamente liviana. Ese martes 13 de abril, a la quinta hora, se había quitado un peso de encima.